natural de x. Eso se hace con la calculadora. Si ustedes hacen el logaritmo natural de x de 0, perdón, si hacen de 0, le da que no existe. Porque no existe ningún... el dominio de esta función, recuerden que son los reales positivos. Entonces, el 0 no está en el dominio. Por eso se hace una asíntota acá. Pero si ustedes hacen f en 1, les da 0. Este es este punto. Si ustedes le van dando valores mayores, le va dando estos tipos de respuestas. Ustedes se van a dar cuenta que son todos valores medio más chiquitos, pero que la función va creciendo a medida que le vamos dando valores más grandes. Siempre va creciendo. Es una función constante. Perdón, continua quise decir. Constantemente creciente. Que en matemáticas se dice monótona, eso. Bien. Estas son las gráficas del logaritmo. Bueno, esto ya lo vieron en teoría también. Y ahora viene ejercicios de encontrarle dominio a las funciones que son producto de varias funciones operadas. Por ejemplo, la función suma. Si yo tengo la función suma, que es la suma de dos funciones, el dominio va a ser la intersección de los dos dominios. ¿Sí? Y el de la resta va a ser también la intersección y el del producto también va a ser la intersección. Pero si tenemos dos funciones divididas, el dominio van a ser la intersección de los dos dominios de las funciones menos el valor que hace 0 la función de abajo, porque no se puede dividir por 0. Así se encuentran los dominios de estas funciones. Entonces, el ejercicio 7 de la práctica nos dan dos funciones y tenemos que encontrarle el dominio a la función suma, a la función resta, a la función producto y a la función división. Pregunto, de los presentes, ¿hicieron este ejercicio? Ya he recaudado información que hay varios o varias que superaron este ejercicio. ¿Lo pudieron hacer este ejercicio? Bueno, Sí, vieron profe. respuestas. Vamos, está bien. Entonces lo que hay que hacer es sacarle los dominios a cada de estas funciones. El dominio de esta función f son todos los reales mayores iguales que menos 1. Entonces, por eso el dominio es de menos 1 más infinito. Y el dominio de g es de 4 más infinito. Entonces, si yo ahora tengo que encontrar los dominios a la función suma, resta y producto, ¿qué tengo que hacer con esos dominios? La intersección ¿Y cuál es la intersección de estos dos conjuntos, de estos dos intervalos? de 4 a más infinito. Perfecto. ¿Eh? Entonces, los tres dominios son esos. Pero el último dominio también necesitamos que no se haga 0 abajo. Acá es menos 4. Entonces, el dominio de esta función, f dividido g, van a ser la intersección de los dominios, que es la intersección de estos dos intervalos, pero el 4 no tiene que pertenecer porque hace 0 acá abajo, en el denominador, entonces no existiría para la matemática en números reales. Entonces, el intervalo es desde 4 a más infinito. Bien, la otra operación que existe en la matemática y que seguro le van a tomar en un examen, en un ejercicio de composición de funciones, es realizar la siguiente operación entre dos funciones. Si yo hago f compuesta con g, es insertar la función g dentro de la función f. ¿Mm? Y el dominio se encuentran haciendo los x pertenecientes al dominio de la función g y estas imágenes tienen que pertenecer al dominio de la función f. Porque si no, no podríamos ejecutar la composición. Pero las composiciones también se puede hacer como g compuesta con f, que
En este caso lo que hay que hacer es meter la f dentro de la g. Lo que estoy diciendo yo de una manera muy burda, ¿eh? Pero lo que se hace es, se inserta dentro de la variable de la función g, la función f. ¿Eh? Esta forma de ver eh, la composición de funciones es muy práctica, porque así ustedes van a entender bien cómo componer qué función con cuál. Y el dominio de esta función g compuesta con f son los x pertenecientes al dominio de f, tales que las imágenes pertenecen al dominio de g. Y composición de funciones se puede hacer con muchas más funciones. Se va insertando una función dentro de las otras. De esta manera. Entonces tienen estos ejercicios. Ejercicio 7. En cada caso, determinar el dominio de la función resultante. El primero les pide que compongan g compuesta con f, siendo estas dos funciones 2x menos 3f y g la raíz de x. ¿Quiénes son los dominios de esta función? Es muy importante antes de hacer las composiciones encontrar los dominios particulares a cada una de las funciones. ¿Quién es el dominio de f y quién es el dominio de g? ¿Quién responde? El dominio de f todos los reales y el dominio de g de 0 a más infinito. Exacto, con el cero incluido. Bien, entonces tienen que escribirse esos dominios, porque después tienen que encontrar el dominio de esa función. Ahora, ¿cómo encuentran la ley de la función g compuesta con f? Es decir, hacer g en f de x. ¿Cómo les quedó esta función? ¿Cómo ¿Cómo les quedó? queda? Sí, ¿cómo queda? Raíz de 2x menos 3. Exacto, porque metemos la f de x dentro de la g de x y nos queda la siguiente. Ahora, ¿cómo encontramos el dominio de esta función? Obviamente hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar la forma, o les voy a mostrar la forma que a mí me parece la mejor. Yo siempre me lo escribo por definición. La definición es esta, son los x pertenecientes al dominio de f, tales que la imagen de estas funciones son el dominio de g, pertenezcan al dominio de g. ¿Sí? El dominio de g son todos los reales positivos. ¿Bien? Entonces, la imagen de f de x es 2x menos 3. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, me tengo que plantear esto. Los x pertenecientes a los reales, tales que 2x menos 3 sea mayor o igual que 0. Que es básicamente encontrar el dominio de esta función. Si ustedes la ven a esta función, le encuentran el dominio así. Se preguntan cuándo esto va a ser mayor o igual que 0. Y les queda de 3 medios más infinito. Bueno. Profe, perdón, o sea que hay ¿Sí? que priorizar el dominio de G. En este caso sí, dependiendo de qué compones Claro, con qué. sí. ¿Eh? Pero si dicen G en F, hay que priorizar el dominio de G. Exacto. Claro, Exacto, listo. va a cambiar acá, va a cambiar, ahora te mostramos, ahora mostramos. Bueno, Primero, vale, gracias. primero siempre se encuentra la ley de la función. A ver, vamos a hacer la función f compuesta con g ahora. ¿Cómo queda esa función? Dos raíz de x menos 3. Perfecto. 2 raíz de x menos 3. ¿Y cuál sería el dominio de esta función? Los Todos los reales reales positivos. positivos más el 0. Exactamente, sí. Bueno, pero si ustedes lo quieren hacer, si fuese un poco más compleja la ley, si ustedes lo quieren hacer por teoría, se plantean esto. O sea, los x pertenecientes al dominio de g, que son todos los reales positivos, tales que
la raíz de x pertenece a los r. Y la intersección de estos intervalos, digamos, sí son los reales positivos. Porque siempre también cualquier número que yo le haga a la raíz me da un número positivo, ¿sí? Entonces son todos los reales positivos. Y el 0. Están al revés acá. Bueno, vamos con estas dos funciones. Con la 1 sobre x y la x más 1 sobre x menos 1. Los dominios de estas funciones, bueno, ya lo escribí acá, son todos los reales menos los valores que hacen 0 el denominador de estas funciones. Entonces, el dominio de f son todos los reales menos el 0 y el dominio de g son todos los reales menos el menos 1. Para hacer las composiciones a esta función, es decir, hacer g compuesta con f, ¿cómo nos queda esa función? A ver. G compuesta con f. 1 más x sobre 1 menos x. Sí, exactamente. Acá está. 1 más x sobre 1 menos x. ¿Sí? Pero lo que hicimos, acá es g compuesta con f. Entonces reemplazamos en todas las x 1 sobre x. Entonces me quedó esto. En el numerador tengo que hacer 1 sobre x más 1. Es decir, saco como un denominador el x. Entonces me queda 1 más x acá. Y en este caso en el denominador pasa lo mismo. Tengo que hacer 1 sobre x menos 1. Entonces me queda esta expresión. Si yo hago todo esto, divido todo esto, me termina quedando esta expresión. Que termina siendo 1 más x sobre 1 menos x. El que no pudo realizar o el que todavía no lo hizo y cuando lo realiza no lo pueda realizar a esto, me lo consulta. Yo se lo explico de otra manera, nada más que acá quiero adelantar un poquito, pero si no entendieron esto es hacer una división. Si ustedes lo escriben de otra forma, de la forma más tradicional, con los dos puntitos, se van a dar cuenta que es mucho más fácil verlo de esta manera. A ver, ¿cuál es el dominio de esta función resultante? De esta composición. Los reales menos el 1. Los reales menos el 1. A ver. Recuerden que tenemos que hacer todos los x pertenecientes a los dominios de f. El dominio de f son todos los reales menos el 0. Claro. Fíjense que acá sí. Si ustedes si no se plantean bien la definición de cómo encontrar un dominio, se les pueden escapar algunos valores. ¿Me siguen? Otra forma de encontrar estos dominios de la función es encontrarle el dominio a esto, a la función resultante, así como si quieren, y hacer la intersección con el dominio de f. Entonces terminan siendo todos los reales menos el 0 y el 1. ¿Cómo queda la función f compuesta con g? Que creo que esa había sido mi pregunta principal y la compañera respondió esto. Entonces, esta es mucho más simple porque va a ser 1 sobre, si tengo que meter dentro de la f la g, me queda 1 sobre toda la función g. Y el recíproco de una recíproca, pueden poner que el dominador pase a ser el numerador. ¿Quién vendría a ser el dominio de esta función? De esta Todos función. los Reales reales menos el menos menos 1 1 y y el el 1. Todos los reales menos el menos 1, el 0 y el 1. ¿Por qué el 0? El 0 no. El 0 no. Son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Acá hay otro errorcito. ¿No? Bueno.
Así es el dominio de esta función. Todos los reales menos el -1 y el 1. Porque por definición son todos los x pertenecientes al dominio de G, que vendría a ser todos los reales menos el 1. Y cuando yo quiero encontrar el dominio de esta función, ya mirándola de acá me doy cuenta que son todos los reales menos el -1. Entonces tengo que hacer la intersección de esos dos conjuntos que había nombrado recién. O sea, son todos los reales menos el -1 y el 1. Bueno. Después hay que representar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las vamos a aceptar. ¿Sí? Vimos trigonometría nosotros en Introducción a la Matemática en el capítulo número 5. No conmigo, capaz que lo dieron con otros docentes, pero sí transcurrieron Introducción a la Matemática. Hay un capítulo que tiene algo de trigonometrías. Bueno, ahora vamos a ver las funciones como son. Perdón, este ejercicio 7 de las funciones trigonométricas lo vemos ahora al final de la clase. Profe, una preguntita. Sí, ¿No va a dar la práctica 2 hoy? ¿No sí, llega? quería llegar. Quiero llegar. Capaz que me estiro 10 minutos. Les quiero explicar algunas cosas. Ah, listo. Pero yo les voy a volver a repetir. Yo después de la práctica 2, la clase que viene se la hago en una clase, si quiero. ¿Eh? Lo que sí quiero que interpreten bien todo lo que es funciones. Porque si no saben bien este tema, después todos los otros temas se van a confundir porque no van a saber funciones, que es lo primordial. Así que vamos a ver rápido esto. Ahora viene un tema muy importante, que es el último ejercicio de la práctica, que es graficar las funciones por seccionalmente definidas. O sea, se están definidas por secciones, se dibujan por tramos. Vamos con la primera. La primera es dibujar el valor absoluto de x, la función valor absoluto de x, en el intervalo 0 a 2, inclusive. Entonces, acá se ve que la función valor absoluto está acá. Acá está la otra parte, pero a nosotros no nos interesa la parte de menor que 0, sino que solamente nos importa la parte positiva, incluidos los dos puntos. Y que de 2 a 3, inclusive, es esta ecuación cuadrática, que si ustedes la quieran dibujar, ¿cómo dibujarían esta? Vendría a ser la parábola subida a 2 unidades. ¿Me siguen con eso? Pero solamente me interesa desde 2 a 3, inclusive. Y dice que después es la función constante 11, por eso está esta recta paralela al eje X. El dominio de las funciones seccionalmente definida es la intersección de todos estos valores. Esto representa el dominio. ¿Sí? Y fíjense que la imagen, en este caso, es desde 0 hasta 2, porque recuerden que la imagen se ve reflejada al eje X, al eje Y, perdón, es decir. El dominio se ve reflejado en el eje X y la imagen en el eje Y. Y la imagen son de 0 a 2 inclusive y desde 6 abierto, porque este punto no está dentro, porque el dominio acá me lo sacó, a 11. Esto es una función no surjectiva, porque están estos valores de la imagen que no tienen dominio. ¿Se entendió cómo se grafica una función por tramos? Dígame que sí y pasamos al próximo ejercicio. Sí, Eugenia. Sí. Está bien, acá viene error. Bien, Euge. Sí, está bien, tenés razón.
ella dice, de 6 a 11 es la imagen. Exactamente. Gracias. Muy atenta. Inclusive, perdón, ¿eh? Así. Bien. Bueno, después tienen esta. Tienen tres funciones para graficar. Vean cómo se las grafican. Y vamos a ver las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente. ¿Sí? Tienen dominio de todos los reales y van desde -1 a 1. El coseno es algo similar a la del seno, nada más que arranca desde el 1, no desde el 0. Y tienen estas funciones de onda, son muy importantes para la realidad, la vida cotidiana de nosotros. Estas funciones nada más que a nosotros no nos interesa mucho. A mí sí, pero, por ejemplo, estas funciones están totalmente dentro de la música. Cualquier música que ustedes escuchan están siendo atravesadas por funciones trigonométricas. Así que imagínense qué importante que es los cosenos y los senos en la vida cotidiana. Son ondas. Las ondas están en todos lados. Y la tangente, bueno, que es el seno sobre el coseno, viene a hacer esta gráfica. Después, cuando la vayamos atravesando cada una de estas funciones, vamos a ir estudiándola un poquito mejor. Todo esto es un ejercicio de la práctica que yo lo estoy viendo ahora porque está en la práctica, pero realmente es una cuestión que la habrán atravesado en teoría. Pero son muy importantes porque son preguntas de teoría después, para un final. Esto es la función inversa al coseno, que se llama arccoseno. La función inversa al coseno es arcocoseno. La arcoseno es la función inversa al seno y la arcocoseno es la función inversa al coseno. Recuerden que los dominios y las imágenes se invierten, ¿sí? Y para que una función sea, pueda tener inversa, tiene que ser una función biyectiva. Por eso restringimos los dominios de estas funciones. Y también vamos a tener la función arcotangente. Y con eso termina el capítulo de funciones. Ahora, denme unos 5 o 10 minutos para comenzar el capítulo de límite y ya vamos a estar liberados para poder estudiar y liberadas para poder estudiar la práctica de límites. La que quiera seguir estudiando o el que quiere seguir estudiando, lo puede hacer, puede seguir adelantando. Ustedes también tienen que manejar su estrategia con las otras materias, digamos. Tienen que manejar, estudiar simultáneamente varias materias. Mientras matemáticas las lleven al día, están bien, ¿sí? No sé cómo será con las otras materias. Después, pero no dejen de estudiar, porque la gente tiene como estrategia empezar a estudiar cuando se acerca el examen. Y eso es un error garrafal para todos y todas. Después no llegan a estudiar, no entienden nada, se les junta mucho tanto esta materia con las otras. Entonces, la recomendación es que ya empiecen a ponerse al día con todos los ejercicios. Cuando estudiamos límites de una función, vamos a estudiar, cuando nos acercamos a un punto del dominio, qué pasa con su imagen. Eso es lo que dice un límite. Y la forma de expresar eso es de esta manera. Es el límite de cuando x tiende a A de la función f, va a dar un número L. En este caso, cuando me acerco a A, la función va a L. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ahora vamos a resolver ejercicios de este estilo. De por qué el límite de cuando x tiende a 3 de la función 4x menos 5 es igual a 7. Bueno, esta es la función 4x menos 5. Es una función, es una recta lineal. ¿Sí? Que si nosotros... ¿A dónde corta esta función al eje Y? Esta función 4x menos 5. O sea, más abajo acá. Es menos 5. Muy bien, Martín. Bien. Nos da 7. ¿Por qué? Porque cuando me acerco al 3, al punto del dominio 3, la recta se acerca a la imagen 7. Eso es lo que quiere decir el límite.
Fíjense que en este caso, esta función es una función que es una recta lineal, pero que tiene un agujerito, es decir, el -2 es un punto que no pertenece al dominio de esta función. Por eso la función la ven así, es una recta con un agujerito. ¿Por qué no puede ser -2? Y porque si x igual a -2, en este caso, se hace 0 el denominador, entonces no existe. Pero si yo trazo eh, todos los puntos de esta gráfica, me da una recta lineal. Pero cuando le hago el límite, cuando me acerco a 2, la recta se acerca a -4. No me importa qué pasa en ese punto, pero cuando me acerco muy cerca del -2, la función se acerca a -4. Por eso el límite de cuando x tiende a -2 es -4. Aunque no exista -2 como dominio. Bueno, estos ejemplos ya se vieron en teoría. Yo ya vi los dos ejemplos más factibles para poder comenzar con la práctica. Porque para hacer las prácticas vamos a tener que resolver límites. Y para resolver límites se resuelven de dos formas. O aplicando estrategias matemáticas o aplicando propiedades de los límites. Por eso ahora vamos a ver estas propiedades. Si yo tengo el límite de x cuando tiende a de una función constante, el límite es esa constante. Si yo hago el límite de una función lineal, como vimos recién, hay que hacer m en a más h. Es como reemplazar la x por la a. Y si, bueno, tengo la función identidad, que es la función x, es un caso parecido al de la lineal, el límite cuando tiende, el límite de x cuando tiende a de x es igual a. Y estas son las propiedades que vamos a aplicar ahora, que cuando yo tengo el límite de una constante por una función, es la constante por el límite de la función. Si yo tengo el límite de dos funciones sumadas, es el límite de la suma de las funciones. El de las restas es lo mismo, el de la multiplicación es lo mismo. Y en el límite de la división de dos funciones, hay que hacer la división de los límites de las dos funciones. Siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Y la última propiedad que vamos a ver antes de comenzar con los ejercicios es que el límite de la raíz enésima de una función es la raíz enésima del límite de la función. El ejercicio 1 de la práctica es este. Dice, verificar los siguientes límites aplicando propiedades. O sea, yo tengo que hacer el límite de x cuando tiende a x0 de k por x. La primera propiedad dice que tenemos que hacer c por el límite de la función. La función, en este caso, es x. Entonces, me queda el límite de k por el límite de x. El límite de una constante es k y el límite de cuando x tiende a x0 de x es x0, como habíamos visto anteriormente. Es un ejercicio solamente para aplicar propiedades. En este caso, podemos hacer el límite de las sumas de estas dos. Podemos tomarla como una función lineal o como suma de dos funciones, que es lo mismo. Entonces hacemos el límite de 3x más el límite de 5. El límite de cuando x tiende a 2 de 3x es hacer 3 por 2. Y el límite de cuando hay que hacer x cuando tiende a 2 de 5 es una constante 5. 3 más 2 por 2 es 6, más 5 es 11. Bueno, después vamos a ver el límite de una composición. Ahora me interesa más que nada ver los ejercicios de la práctica. ¿Qué son estos? Hay que calcular estos tres límites. ¿Quién me dice cuánto vale el límite de este primer ejercicio? Que es muy parecido al ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Cuánto da este límite? El primero es Este te 7. quedaría 7. 7 queda. Reemplazás 3 en x. Exactamente, queda 7. ¿Y este? -4. -4, lo vimos recién a este. Y este creo que es un ejercicio de la práctica, sí, está acá. Es muy parecido. Claro, pero está bien, vamos a hacerlo acá desde la práctica. Es a la 0.
Ah, perdón, vamos a hacerlo. ¿Cuánto queda este límite? 2/3. Exacto, 2/3. Ahora vamos a explicar por qué. Porque arriba, si ustedes reemplazan, calcular un límite realmente es reemplazar la X por ese número. Así se resuelve un límite en un lenguaje muy burdal, muy burdo. Pero si ustedes hacen el límite de una función y les da un número, ese es el número. Así se resuelve un límite. Pero ¿qué pasa? Vamos a resolver estos, que son ejercicios de la práctica. Fíjense, para resolver este límite, empiezo por los límites de una función en un punto. ¿Por qué? Voy a hacer un stop y voy a explicar algo muy simple. En la práctica de límites, el ejercicio 2 arranca con estos límites laterales. Nosotros todavía no vamos a ver, la clase que viene vamos a ver los límites laterales. Nosotros solamente vamos a ver los límites a un punto, como este y este. ¿Bien? Entonces, vamos con el primero. Cuando quiero resolver el primer límite, cuando x tiende a 0, si yo reemplazo el 0 en las x, ¿qué termina quedando? ¿Indeterminado? Indeterminado, 0 porque sobre es 0. 0 sobre 0. Nos queda un 0 sobre 0. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con el límite. Eso nos indica que hay que empezar a trabajar. ¿Qué hago? Hago el binomio menos 1 en el numerador. Se simplifica este 1 con este 1, se va, 1 menos 1 es 0. Y me queda lo siguiente. 2x más x al cuadrado sobre x. Cuando quiero seguir trabajando con el límite, me sigue quedando 0 sobre 0. Tengo que seguir trabajando. ¿Qué hacen? Tengo que trabajar con esta expresión. Saco factor común. En el numerador sacamos factor común ¿qué? Ah, bueno. X. X. Exactamente. Entonces no lo podemos escribir de esta manera. 2 más x por x. Y ahí simplifico las X. Exacto. ¿Y qué queda? Ahora, cuando quiero reemplazar en 0, ¿qué me da? 2. Ya no me queda más 0 sobre 0, sino que queda 2. Porque me queda el límite de 2 más x. Y esto es una función que yo ya la puedo resolver fácil. Entonces me queda que este límite es 2. Vamos con el otro, con este. ¿Qué pasa cuando tiendo a 2 este límite? También una indeterminación 0 sobre 0. Exactamente. ¿Y cómo resolvemos esto? Con la resolvente, Resolvente. Con la resolvente, ¿qué hacemos? sacamos las raíces. Raíces. Exactamente, sacamos las raíces, muy bien. Pero ¿para hacer qué cosa? Factorizar los polinomios. Bien. Sacamos las raíces para factorizar los polinomios. Acá está. Bueno, te paso el... Cuando ustedes hacen la resolvente en el primer polinomio, les queda menos 1 y 2 las raíces. Entonces se puede escribir el polinomio como la multiplicación de sus raíces. X más 1 por x menos 2. Y en el numerador, si ustedes hacen la resolvente, lo tienen que hacer, les queda menos 3 y 2. Hasta el momento solamente escribimos los polinomios en forma de factores. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificamos el X menos 2. Claro, cuando tenemos escrito por factores podemos simplificar. No se podría haber simplificado, por ejemplo, en este así desde acá. No se puede simplificar así. Guarda con eso. Sino que hay que escribirlo con factores antes de simplificar. Entonces me queda el límite cuando x tiene a 2x más 1 sobre x más 3. Y este límite cuando lo evalúo, ¿cómo me queda? 3/5. 3/5. Acá puso el revés. Ahí va. Vamos, ahí está. 3/5.
Muy bien, vamos con el último ejercicio que vamos a ver hoy. Y ya la clase que viene vamos a ver límites laterales, ¿sí? ¿Cómo resuelven este ejercicio? A ver, ¿quién me cuenta? Con este terminamos la clase de hoy. Saco factor común X. Tanto en el numerador como en el denominador, ¿eh? Pero primero, recuerden siempre evaluar la función S0 y sí, nos da una determinación 0/0. Entonces, me pongo a trabajar algebraicamente con el numerador y el divisor. Arriba saco factor común X, me queda X más 1. X por X más 1 quise decir. Y abajo me queda X por X al cuadrado más 2. Simplifico las X. Uy, y me queda esto. Esto que hicimos acá, que sacamos factor común, también se llama factorización de polinomio. Nada más que la flechita tiene que ir también acá. Simplificamos la X con la X y cuando evalúo me queda 1,5 el límite. Entonces, de esta manera se resuelven los límites. Primero evaluamos y después, si no podemos, si nos da una indeterminación, seguimos trabajando hasta ver a qué nos da. Bien. Hasta acá voy a hacer el stop de la clase y dejo un espacio para el que quiere preguntar lo que sea, tanto ejercicios que siguen como ejercicios que no pudieron hacer. Yo les explico, pero después de ahora, ¿sí? Así que la que quiere se queda un ratito más y el que quiere se queda un ratito más y si no, ya están desligados, se pueden retirar tranquilamente. Cualquier consulta estoy acá. Dejo un poco la presentación y la clase seguimos trabajando con límites. Profe, ¿estos PowerPoint los va a subir al campus? Sí, sí, sí. ¿Vos sos de la comisión 7 o 8? Yo de la 8. Sí, en la comisión 8 están. No sé si los de la comisión 7 pueden ingresar a los foros de la comisión 8. ¿Me pueden verificar eso? ¿Me pueden decir lo de la comisión 7 si pueden entrar al foro de la comisión 8? Creo que sí, porque vos tenés, te anotás al campus virtual y al lado tenés las comisiones. Así que creo que podés entrar. Bueno. Bueno, si ustedes se meten en el foro de la comisión 8, más que nada la 7 y la 8 son dos comisiones que están íntimamente relacionadas. Son comisiones paralelas, les llamamos nosotros los matemáticos. Vamos transcurriendo a la par, digamos. Tanto la práctica y la teoría tienen la misma docente. Así que, ok, gracias Ezequiel. Bueno, voy a dejar de compartir y me quedo para cualquier consulta. Si no, No, profe, nos vemos. nos vemos. Profe, yo quería Sí. hacer una pregunta. Bueno, dale, Mel, decime. Yo ya te lo había preguntado la clase pasada, pero después lo intenté hacer y no me quedó claro. Para hacer o sea, en el papel, las funciones fraccionarias, vos me habías dicho que había que sacar las asíntotas. Pero ¿cómo Sí. saco las asíntotas? O sea, ¿cuál es el cálculo? ¿Cómo lo hago? No me doy cuenta. Ahí te digo, mira, te presento una ayudita. Ok. Las funciones racionales siempre las vas a tener de esta manera. ¿Mm? Entonces, lo que importante son los coeficientes que están representados en letras en este caso. Porque fíjate, la asíntota vertical son todos los dominios menos el punto es el punto que no está en el dominio. Esa es la asíntota vertical. Entonces, es plantearte cuándo esto va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a 0 cuando son todos los reales menos cuando, digamos, x sea d sobre c. Entonces, c encontrar la asíntota vertical. ¿Hasta ahí me seguís con esa? Sí, profe. Y para sacar la asíntota horizontal, son estos los dos valores que tenés digamos, como coeficientes principales que acompañan la x. A sobre c. En ese punto trazás
la asíntota horizontal. Gracias, profe, ahí lo entendí. Bueno, y después, o sea, vos ya más o menos sabés que va a tener la asíntota horizontal y la vertical, y después las gráficas son todas muy parecidas, son todas de esta manera. Pero igual estos puntos, acá por ejemplo no sé, se ven bien los puntos, que son los vértices de cada una. Esos puntos capaz que también lo podés obtener, ¿sí? Dándole valores Con una tabla. con una tabla, claro. Ah, bueno. Pero eso ya sabés que va más o menos como un croquis. Un croquis es un dibujo no exacto, es así. Sí, lo otro sí, o sea, porque no me salía eso, saber las asíntotas, porque yo hacía la tabla de valores y como que no me daba cuenta. Yo sabía que había una asíntota horizontal y otra vertical, pero no me daba cuenta cómo sacar bien el número exacto. Claro. Bueno, cualquier cosa, si no, no Profe, puedes ver. Sí, decime. quiero preguntar sobre el 3, el ejercicio 3, en la práctica, el D, ¿De qué práctica en la es? práctica 2. 3, perdón, 3, ¿De me la confundí. práctica de límites? Sí, Dale. me cuesta. ¿Qué ejercicio? El D, el 3, el D. El 3 del de para que primero quiero verlo. Es este. El 3. ¿Este? Para. Ah, el 2 sería. El El 2, el D. 2. No, El no, 2. no, el 3, pero la parte 2 y el D. Vio que lo pasó por ahí. El, El 3, ahí, la parte 2, D, el D. es, sí. Bien, ¿qué hay que hacer acá? Decidir para qué valores se producen discontinuidades. Bueno, lo que tienes que hacer acá es preguntarte cuándo el denominador es igual a 0, ¿sí? Yo pensaba, Sí, em, sí, porque a las 0 es 1, ¿no? Pero 1 - 1 es 0. sí, Porque viste que yo lo hago así, pongo x es continua para todo x, em, o sea que no pertenezca al dominio. exacto. Después pongo que f es racional y después ahí resuelvo la parte de abajo. Me cuesta porque digo, No, está bien. tipo, Es así. Para encontrar las discontinuidades, primero te sacás el dominio de la función y ves qué punto no pertenece al dominio. ¿Qué punto no pertenece al dominio de esta función? Si yo te el pregunto, 1 no, es el 0, porque e a ¿cómo? la 6 Al por 0. Ah, 0, esto. ¿entendés? Son todos los Sí, reales a ver. menos el 0. Nada. Porque e elevado a la 0 da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Me seguís? Sí, ahora sí. No sabía cómo ponerlo. ¿No? Ahí está. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿Sí? yo tenía duda en el ejercicio 7 del ejercicio 2. 2, 7. 2, 7. ¿Acá? Sí, Bien, claro, me lo planteé como un sistema, no sé cómo se hace. No, esto es muy simple. Lo que pasa es que vos, yo todavía no expliqué. eh, Ahora te respondo, Eugenia. Todavía hay fechas estimadas, pero todavía no se sabe bien la fecha. Ahora después te digo. Para resolver este ejercicio hay que saber que un límite va a existir cuando los límites laterales den iguales. ¿Eso lo sabías? Sí, eso sí. Bueno, por cuando vos haces el límite por la izquierda, va a valer 2. Y el límite de 3 por la izquierda es igual a 1. Ah, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y como son diferentes, entonces este límite no existe. Ah, buenísimo. Pero tendría que hacer algún desarrollo o algún cálculo. No, pero ¿vos sabés hacer la gráfica de esta función? Así rápido no. A ver, te voy a poner en una pantalla así blanca a ver si lo puedo hacer. Es así, de un tramo... Ah, pará. Eh, bueno. La función dice...
de 1 y 2. La función 1, f de x igual a 1, es esa. Pero 1 solamente es ¿de qué intervalo dice? Desde 1 a 3. Entonces es la función de 1 a 3. F de 1 a 3. Es solamente esta parte, en este caso. ¿Sí? Y dice que va a valer 2 de 3 a 5. ¿Bien? Entonces la función va a ser, la voy a graficar así, acá, de 2 a 5. De 2 a 5. Así sería la función. Y si vos haces los límites, cuando te acercás por la izquierda es diferente que por la derecha, entonces el límite no existe. Por la izquierda y por la derecha. ¿Me seguiste? Listo, buenísimo, profe. Sí, ahí me quedó claro. Buenísimo. Y ahí preguntaban sobre la fecha del parcial. Estaba la información, la tendría que buscar. Siempre va a estar en avisos eso. En la página virtual, a ver si está. ¿No están avisos? ¿No se fijaron ahí? A ver. Si lo tengo acá impreso. Sí, acá está. Euge, ¿me escuchás? ¿Estás todavía? No sé si ya se fue. Ahí está. Dice, el parcial se tomará entre las semanas 9 y 10. Las semanas 9 y 10 es en junio. Entre el 7 y el 18 de junio. Ok, bueno. Perfecto. Si no hay más dudas, me pueden consultar. Si no, hasta el jueves que viene. Atención con los paros. Si hay paro, estar atentos y atentas. Bueno.